Bien, un saludo a todos. Mi nombre es Daniel Alejandro Pérez Maya y hoy voy a hablar un poco sobre la figura general de Santa María Egipciaca, más que de la persona histórica de la que poco o casi nada sabemos, de su leyenda, de la leyenda en su versión occidental, también ella como una figura casi que arquetípica dentro de la mitología cristiana occidental. Y, más específicamente me centraré en un texto poético medieval titulado La vida de Santa María Egipciaca, eh, que se ha constituido un poco como el documento canónico que tiene como tema principal a esta santa. Eh, ya más adelante miraremos con mayor detenimiento los acontecimientos de su vida, pero un poco para poner en contexto eh, ¿quién fue María Egipciaca? Fue una asceta que se retiró al desierto tras una vida de lujuria y prostitución. Es, digamos, igual que María Magdalena, se le conoce como una prostituta que termina arrepintiéndose y buscando por medio del ascetismo un poco el perdón y la redención divinas. Eh, es venerada como patrona de las mujeres penitentes justamente en la Iglesia Católica, en la Anglicana, en la Ortodoxa y específicamente con mucha relevancia en la Iglesia Copta, que es el cristianismo de Egipto, creo que otros países. Su patronazgo consiste en la castidad, en la vida ascética, pero sobre todo en la penitencia y la búsqueda del perdón. Bien, un poco los datos. Nació en el 344 en Egipto, murió en el 321 o 322, es decir, con 77 o 78 años, de los cuales la mayor parte los pasaría en un desierto. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Un poco su influencia en la cultura europea. Específicamente en España, en el siglo XIV, la comunidad religiosa inició la construcción de ciertas casas o establecimientos, más bien conventos, denominados egipciacos. Aquí podemos ver el más famoso en Barcelona, justamente ubicado en la calle de las Egipciacas, que consistían en lugares que recibían a mujeres no necesariamente prostitutas, pero sí hablando un poco en clave religiosa, pecadoras que buscaban el perdón, la conversión, la purificación. De hecho, en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, la iglesia cristiana en Jerusalén, hay una capilla dedicada a ella. Esto es sumamente interesante, ya lo veremos por qué, pero esta iglesia del Santo Sepulcro tiene mucha importancia digamos, en el desarrollo de la vida de Santa María, y es curioso que ahora haya una capilla dedicada a ella en este lugar. Bien, Vida de Santa María Egipciaca es un poema medieval español. Es de hecho una traducción de un escrito francés del mismo nombre, de autor anónimo. Se ha especulado sobre quién podría ser el autor. Se dice que pudo ser un clérigo, digamos, más allá de porque el tema es justamente sobre una santa y religioso, porque es una traducción compleja, en verso además, que requiere cierta preparación intelectual y de cierta complejidad su realización. Eh, digamos que se ha puesto en duda también porque, sobre todo en la primera parte, es muy explícito con temas que sabemos que no eran muy comunes entre las comunidades religiosas, como el sexo, la lujuria, hay muchas descripciones físicas, pero bueno. Entonces me gustaría que en la medida en que vamos revisando, es un poema narrativo, entonces en la medida en que vamos revisando los acontecimientos que se narran, vayamos también hablando de la utilización religiosa de la literatura y un poco de los tópicos que expresa este poema. Entonces comencemos. María nació en una ciudad de Egipto. En la primera parte del poema se resalta con especial ahínco su belleza física, una piel blanca, labios llamativos, digamos delicada, cabellos largos. Siempre desde muy pequeña llamó la atención
por parte de los hombres gracias a su belleza física, pero también desde muy pequeña inicia su vida, por la que será conocida, de lujuria y de lascivia, y llegando incluso a tener relaciones sexuales con sus parientes. A los 12 años huye hacia Alejandría porque su familia estaba un poco recriminándole su comportamiento, no volvería a ver a su familia, huye a Alejandría, donde empieza a ejercer de prostituta. En el poema se habla de cómo cuando llega a esta ciudad se desata una ola de caos porque los hombres empiezan a, digamos, entran en discordia por ver quién se queda con ella, se derrama mucha sangre entre peleas y bueno, demás. Entonces, como que su llegada no, empieza una ola también de otros pecados distintos a los de la sexualidad. Bueno, allí en Alejandría pasa como unos 12 años. Luego, una mañana en mayo, en el mes de mayo, se da cuenta de que había una peregrinación que iba a embarcar hacia Jerusalén, cumpliendo así el rito de la ascensión. Iban a llegar a la iglesia que había mencionado antes, la del Santo Sepulcro, y ella no se explica muy bien por qué, pero quiere hacer parte de este viaje. Habla un poco con los hombres de la embarcación. Es curioso porque eran peregrinos, pero al final terminan todos cayendo en la tentación, y ella dice que no tiene dinero para pagarles por el viaje, entonces ofrece su cuerpo. Todos terminan cayendo en la tentación y así llegan a Jerusalén. Aquí es donde ocurre el primer, digamos, o el quiebre tanto en el poema, en la narración, como en la vida de María, porque cuando ella va a intentar ingresar a la iglesia, algo se lo impide. Se habla de unas figuras con espadas, presumiblemente ángeles, que le impiden entrar al templo. Entonces aquí ocurre una cosa curiosa, es que más allá de la impotencia que siente ella por no poder entrar, lo que pasa es que hay como una suerte de un ataque de lucidez trágica, es decir, ella empieza a llorar, se siente muy mal y empieza a pensar todo lo que ha hecho con su vida, digamos, su tendencia al pecado. Se siente muy impotente y llega incluso a hablar de la muerte. Se va hacia una figura de la Virgen María y empieza a rezarle, y es aquí cuando ocurre el primer milagro, y es que ella escucha la voz de la Virgen María, que habla o expone una suerte de mandamiento profético. ¿Qué le dice la Virgen María a María? A María egipciaca? Es que primero tiene que ir hacia el río Jordán, beber agua, y luego tiene que dirigirse hacia el desierto y empezar una vida de arrepentimiento, buscando el perdón. Es curioso digamos, este primer diálogo, porque es el enfrentamiento entre figuras completamente dispares, porque tenemos la Virgen María, la Madre de Jesucristo, como esa persona pura que fue concebida que concibió un hijo sin la necesidad del pecado, y tenemos a su polo opuesto, que es una prostituta que, digamos, cuya vida gira en torno a lo que para el cristianismo es uno de los grandes pecados. Pero bueno, entonces María, siguiendo un poco con la narración, María se dirige hacia el Jordán. Allí encuentra a un hombre que le da 3 panes. En la iconografía clásica siempre se representa, como podemos ver en pantalla, se le representa con 3 panes, porque son los que le da este peregrino para que sobreviva a los primeros 17 años de exilio en el desierto. Evidentemente esto viene un poco a significar aquí ya se está prefigurando la figura de la seta, tan importante del cristianismo, cuyos valores principales son justamente la frugalidad, un poco la abstención a ciertos placeres de la carne. Entonces ella, bueno, tiene
poca comida, poca agua, y entonces aquí empieza su vida ascética. Lo hace en un desierto. El desierto es importante porque, ¿qué podemos decir de él? Es tanto un lugar físico, es un espacio físico como simbólico. Si se quiere una gran y compleja metáfora.